Si entras hoy en una farmacia de cualquier gran ciudad, ya sea en Nueva York o en Buenos Aires, lo primero que percibes es una calma casi quirúrgica. Todo es blanco, ordenado, perfectamente iluminado. Las estanterías parecen alineadas con precisión matemática, y el aire frío refuerza la sensación de limpieza absoluta. En medio de ese escenario, hay un símbolo que reconoces desde la infancia. Un círculo atravesado por una cruz compuesta por 5 letras que se repiten en ambas direcciones: B-A-Y-E-R. Para millones de personas, ese emblema representa alivio inmediato. Es la pastilla contra la fiebre, el remedio que te daban cuando eras niño. La promesa de una ciencia alemana rigurosa y eficiente, comprometida, según su lema, con mejorar la vida. Durante décadas aprendimos a confiar en ese logotipo verde o azul. Se nos inculcó la idea de que cada producto dentro de esas cajas existía únicamente para proteger nuestra salud. Sin embargo, esa confianza es una construcción, una narrativa cuidadosamente elaborada, durante más de siglo y medio, para cubrir una historia mucho más inquietante. Si pudiéramos retirar la capa blanca del marketing y observar su trayectoria bajo la lupa de la historia, no encontraríamos solo avances médicos. Encontraríamos rastros de sangre, epidemias de adicción infantil, pruebas realizadas en seres humanos, y el origen de una de las sustancias más devastadoras que ha conocido la humanidad. Esto no es el relato de una compañía bien intencionada que cometió errores aislados. Es la historia de una organización que comprendió pronto que el sufrimiento podía generar beneficios extraordinarios. Es la transformación de un modesto taller de tintes en el valle del río Wupper, en lo que muchos consideran el mayor distribuidor legal de narcóticos de su tiempo, comercializando heroína pura como si fuera un simple jarabe para la tos de los niños. Deja atrás cualquier idea romántica sobre la ética farmacéutica. Vamos a adentrarnos en un mundo donde el paciente se convierte en consumidor, y donde los efectos secundarios son un detalle secundario, mientras las ganancias no se detengan. Esta es la otra cara de Bayer, la trastienda de la farmacia moderna. Para comprender cómo comenzó todo, debemos retroceder al siglo XIX, y abandonar la pulcritud de los laboratorios actuales. Hay que sumergirse en el estruendo y la suciedad de la revolución industrial. Alemania, 1863. Las ciudades medievales están siendo reemplazadas por fábricas de ladrillo que expulsan humo incesante. El aire está cargado de carbón y azufre. El río Rin, antes inspiración de poetas, fluye ahora contaminado por residuos químicos. En la localidad de Barmen, hoy parte de Wuppertal, surge una alianza inesperada. Friedrich Bayer, un comerciante con instinto feroz para los negocios, se asocia con Johann Friedrich Bescott, un tintorero experto en manipular compuestos químicos para producir colores intensos. No soñaban con salvar vidas, querían teñir telas. En aquel momento, la química sintética era una industria naciente y el dinero estaba en fabricar pigmentos artificiales para la moda y el textil. El mercado exigía tonos vibrantes, como la fucsina y la anilina, y ellos estaban listos para suministrarlos. Su primera fábrica no se parecía a un centro médico, sino a un laboratorio tóxico. Los empleados trabajaban con arsénico y metales pesados, sin protección adecuada. Los desechos terminaban en el río. La salud de los obreros se deterioraba rápidamente, pero los ingresos crecían. Hacia finales del siglo XIX, la investigación química reveló algo inesperado. Ciertos derivados del alquitrán de hulla, utilizados para fabricar tintes, también producían efectos en el cuerpo humano. Algunos reducían la fiebre, otros mitigaban el dolor. Bayer detectó una oportunidad enorme. El mercado farmacéutico carecía de regulación. No existían agencias como la FDA, ni ensayos clínicos obligatorios, ni normativas sólidas de protección al consumidor.
Bastaba con embotellar una sustancia y prometer beneficios para generar fortuna. Así comenzó la metamorfosis. La empresa decidió dejar atrás los colores para vender algo aún más lucrativo: esperanza embotellada. Levantaron un gigantesco complejo industrial en Elberfeld y lo llenaron de jóvenes químicos brillantes, hambrientos de éxito. La consigna era clara y brutalmente simple: crear compuestos registrables. No se trataba de ampliar el conocimiento humano, sino de fabricar fórmulas que pudieran convertirse en propiedad exclusiva. La ciencia debía producir activos, no verdades. En medio de esa carrera por el oro molecular, aparece una figura casi olvidada por la memoria popular. Su nombre no resuena como el de Louis Pasteur o Alexander Fleming, aunque su impacto fue inmenso. Hofmann no encajaba en el arquetipo de antagonista. Era el retrato clásico del químico alemán de finales del siglo XIX. Disciplinado, reservado, gafas redondas, bigote impecable. Trabajaba en el área farmacéutica bajo la dirección de Heinrich Dresser, cuya ambición marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. Su impulso no era corporativo, era íntimo. Su padre padecía un reumatismo severo que le inflamaba las articulaciones hasta convertir cada movimiento en sufrimiento. El tratamiento habitual era el ácido salicílico, derivado del sauce. Funcionaba, pero a un precio terrible. Destruía el estómago de quienes lo tomaban, provocando irritación extrema, úlceras y hemorragias. Era elegir entre dolor articular o dolor gástrico. Se obsesionó con modificar la molécula para conservar su efecto analgésico sin su agresividad. Tras incontables noches en el laboratorio, el 10 de agosto de 1897, logró sintetizar una versión más estable mediante un proceso de acetilación: ácido acetilsalicílico puro. Lo probó primero en sí mismo y luego en su padre. El alivio llegó sin el tormento estomacal. Había nacido un fármaco revolucionario. La compañía lo registró como aspirin, combinando acetilo y Spirea ulmaria, planta asociada al compuesto original. Si la historia terminara aquí, Hofmann sería venerado como el hombre que suavizó el dolor del mundo. Con el tiempo, la aspirina se convertiría en uno de los medicamentos más vendidos de la historia, y décadas después se descubriría su capacidad para reducir el riesgo de infarto. Parecía el triunfo luminoso de la farmacología. Pero apenas 11 días después, en el mismo banco de trabajo, el rumbo cambió. El 21 de agosto de 1897, Hofmann volvió a experimentar con la acetilación, esta vez aplicándola a la morfina. En aquel momento, la morfina era el analgésico más potente disponible. Pero su poder adictivo ya era evidente. Europa acumulaba pacientes dependientes, heridos de guerra, enfermos crónicos, víctimas de tratamientos médicos que habían terminado en esclavitud química. Se buscaba desesperadamente un sustituto que calmara la tos, especialmente la provocada por la tuberculosis, y el dolor sin generar dependencia. Hofmann obtuvo un polvo blanco cristalino, diacetilmorfina. Creyó que había repetido el éxito anterior, que había suavizado los efectos indeseados de la morfina. La realidad era la contraria. La modificación química facilitaba que la sustancia atravesara la barrera hematoencefálica con mayor rapidez. El impacto en el cerebro era más intenso y veloz. Había incrementado su potencia. Siguiendo la práctica habitual de la empresa, los primeros ensayos se realizaron con empleados. Las dosis iniciales produjeron reacciones llamativas. La tos cedía de inmediato. Pero no solo eso. Los voluntarios describieron una sensación arrolladora de bienestar, energía y valentía. Desaparecían la fatiga, la ansiedad y la tristeza. En alemán definieron la experiencia como heroisch, algo heroico. Ese término no tardaría en convertirse en marca registrada.
heroína, y el mundo estaba a punto de conocer sus consecuencias. Heroica. Esa fue la palabra que encendió la imaginación de Heinrich Dresser cuando leyó los primeros informes. Donde otros habrían visto una señal de alarma, él vio una oportunidad comercial. Si el compuesto hacía que los pacientes se sintieran fuertes, eufóricos, casi invencibles, entonces el nombre debía reflejarlo. Así nació Heroin, registrada oficialmente por Bayer en 1898. En cuestión de semanas, el laboratorio había dado al mundo dos creaciones opuestas, una destinada a aliviar el dolor y otra que terminaría multiplicándolo. Lo que siguió resulta difícil de creer con los ojos del presente. Hoy, la heroína evoca imágenes de marginalidad y destrucción. Pero a finales del siglo XIX fue presentada como un avance elegante y moderno. Las campañas publicitarias mostraban escenas domésticas tranquilizadoras. Madres administrando el jarabe a niños con tos. Promesas de descanso reparador y alivio inmediato. No se promocionaba como tratamiento extremo, sino como solución cotidiana. La estrategia fue agresiva y global. Se distribuyeron muestras gratuitas a médicos de Europa y Estados Unidos. Se recomendaba su uso para bronquitis, asma, tuberculosis e incluso dolores menstruales. Lo más controvertido fue la afirmación pública de que no generaba dependencia. Dresser publicó artículos defendiendo su seguridad e incluso sugiriendo que podía emplearse para tratar la adicción a la morfina. La idea era que, al ser más potente, se necesitarían dosis menores y el problema desaparecería. La realidad fue muy distinta. Pacientes dependientes de la morfina comenzaron a consumir heroína y descubrieron que abandonar la nueva sustancia resultaba aún más complicado. En pocos años, la producción industrial creció de forma exponencial. El fármaco se exportaba a numerosos países y en algunos lugares podía adquirirse sin receta. Se utilizaba para la tos, el dolor e incluso como supuesta ayuda para mejorar el rendimiento físico o vocal. Los beneficios económicos fueron enormes y contribuyeron a la expansión empresarial en Alemania, especialmente en Leverkusen. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron a llegar advertencias. Médicos y directores de hospitales enviaban cartas describiendo casos de pacientes que no podían dejar el jarabe una vez superada la enfermedad original. Se empezó a emplear el término heroinismo para describir el fenómeno. En ciudades como Nueva York y Filadelfia, los hospitales reportaban un número creciente de personas con síntomas de dependencia severa. Muchas habían iniciado el consumo bajo prescripción médica. Para 1910, los estudios confirmaban que el organismo transformaba la heroína en morfina rápidamente, produciendo efectos intensos y altamente adictivos. Ante la presión pública y científica, la reacción corporativa fue defensiva. Carl Duisberg, figura clave dentro de la compañía, respaldó una estrategia que minimizaba las críticas y atribuía los casos de adicción a un uso inadecuado o a factores individuales. La producción continuó hasta 1913, cuando las restricciones legales y el rechazo social hicieron insostenible su comercialización en varios países, aunque en algunos mercados persistió durante más tiempo. Cuando finalmente se retiró del catálogo, el impacto ya era profundo. La paradoja quedó instalada en la historia. El mismo entorno que había dado origen a uno de los analgésicos más influyentes también había impulsado la difusión global de una sustancia que desencadenaría graves crisis de dependencia. El legado de Felix Hoffmann quedó así marcado por un contraste difícil de ignorar. Felix Hoffmann murió en 1946, en Suiza,
lejos del ruido de los laboratorios y del prestigio industrial que alguna vez lo rodeó. En los obituarios se ensalzó su contribución a la aspirina. La otra creación no apareció en las líneas conmemorativas. Pero la memoria histórica no es tan selectiva. Para la cúpula de Bayer, el episodio de la heroína no fue una tragedia ética, sino un tropiezo en la estrategia comercial. La conclusión que extrajeron fue pragmática y fría. La química era una herramienta de poder extraordinario, y ese poder podía traducirse en influencia y beneficios. Mientras Europa avanzaba hacia la Primera Guerra Mundial, la empresa ya no miraba al mercado de los jarabes. Pensaba en escalas mayores. Si una molécula podía silenciar el dolor, ¿por qué no podría amplificar la capacidad destructiva de un Estado? El laboratorio dejaba de ser únicamente un espacio médico para convertirse en un engranaje estratégico. Se abría una etapa en la que la ciencia no se mediría por vidas salvadas, sino por victorias militares. En 1914, el continente era un polvorín. Alemania enfrentaba un bloqueo naval británico que amenazaba su suministro de nitratos, esenciales para fabricar munición. Sin acceso al salitre chileno, la maquinaria bélica corría el riesgo de detenerse en pocos meses. En ese contexto, figuras como Carl Duisberg asumieron un papel decisivo. No era un investigador aislado, sino un estratega industrial convencido de que la empresa debía alinearse con los intereses del Estado. La solución técnica se apoyó en el trabajo de Fritz Haber, cuyo proceso de fijación de nitrógeno permitía obtener compuestos esenciales para explosivos a partir del aire. La colaboración entre compañías como BASF y otras firmas químicas alemanas transformó fábricas civiles en centros de producción militar. Instalaciones que antes sintetizaban medicamentos comenzaron a producir materiales estratégicos para el frente. La guerra de trincheras pronto se estancó, y la búsqueda de ventaja tecnológica se intensificó. El 22 de abril de 1915, en Ypres, se produjo un punto de inflexión. Al atardecer, una nube densa de tono verdoso avanzó hacia las posiciones aliadas. No era artillería convencional, sino gas cloro liberado deliberadamente. El compuesto reaccionaba con la humedad de las vías respiratorias, formando ácido que dañaba los pulmones de manera devastadora. El efecto fue inmediato: confusión, asfixia y colapso de la línea defensiva. Aquel episodio marcó el inicio de la guerra química a gran escala en el conflicto. La industria había cruzado definitivamente un umbral. La misma capacidad para manipular moléculas con fines terapéuticos se aplicaba ahora para diseñar armas. La historia entraba así en una fase donde la frontera entre laboratorio y campo de batalla se desdibujaba peligrosamente. Para Fritz Haber y para dirigentes como Carl Duisberg, el uso de gas en el frente no se presentaba públicamente como barbarie, sino como una herramienta estratégica destinada, según su propio argumento, a acelerar el final de la guerra. En los círculos industriales se hablaba de eficiencia, de innovación aplicada al conflicto. La línea entre laboratorio y campo de batalla terminó de desvanecerse. Las instalaciones químicas ampliaron su papel en el esfuerzo bélico. Ingenieros y técnicos colaboraron con el ejército en el desarrollo y producción de agentes como el cloro y más tarde el fosgeno, un gas difícil de detectar cuyos efectos podían manifestarse horas después de la exposición. La escalada tecnológica continuó con la introducción del gas mostaza, un agente vesicante capaz de provocar quemaduras graves en piel y mucosas. La guerra química se convirtió en una realidad devastadora para miles de soldados en el frente occidental. Durante los años del conflicto, la industria química alemana se consolidó como pieza clave del aparato militar. Sin embargo,
En 1918, el desenlace fue adverso para Alemania. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones, incluyendo la confiscación de patentes y activos en el extranjero. En Estados Unidos, los bienes de Bayer fueron subastados como propiedad enemiga, dando origen a Sterling Drug, que comercializaría productos con la marca Bayer durante décadas sin vínculos directos con Alemania. Pese a las pérdidas, figuras como Duisberg no contemplaban la retirada. En un contexto de hiperinflación y crisis política en la República de Weimar, surgió una propuesta audaz: unir a los grandes conglomerados químicos bajo una sola estructura. En 1925 se concretó la fusión que dio origen a IG Farben, oficialmente denominada Comunidad de Intereses de la Industria de los Colorantes. La nueva entidad concentró una parte sustancial de la producción alemana de tintes, explosivos, productos farmacéuticos y químicos industriales. IG Farben se convirtió en uno de los mayores conglomerados del mundo, con infraestructura energética, redes de transporte y una influencia económica considerable. Su sede en Frankfurt simbolizaba ese poder corporativo en plena expansión. La compañía operaba en un entorno político inestable, priorizando estabilidad económica y crecimiento industrial. A comienzos de la década de 1930, el ascenso del Adolf Hitler y del Partido Nacionalsocialista cambió el panorama. El régimen prometía rearme, autosuficiencia y una economía dirigida hacia la expansión militar. Alemania carecía de acceso directo a materias primas clave, como caucho natural y petróleo en cantidades suficientes, lo que impulsó el desarrollo de sustitutos sintéticos. IG Farben desempeñó un papel central en la producción de caucho sintético, buna, y combustibles derivados del carbón. En 1933, poco después de que Hitler asumiera el poder, representantes de la élite industrial alemana participaron en reuniones destinadas a asegurar apoyo financiero al nuevo gobierno. La relación entre el régimen y grandes conglomerados industriales se intensificó en los años siguientes, especialmente en el contexto del rearme y la economía de guerra. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, esa colaboración alcanzó un nuevo nivel. IG Farben amplió su infraestructura, incluyendo instalaciones vinculadas al complejo de Auschwitz, donde se construyó una gran planta industrial. Entre los productos asociados al entramado industrial del período se encontraba Zyklon B, originalmente desarrollado como pesticida y posteriormente utilizado en los campos de exterminio. El entrelazamiento entre poder político, industria química y economía de guerra marcó uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, mostrando hasta qué punto la ciencia y la tecnología pueden ser dirigidas hacia fines radicalmente opuestos según el contexto y las decisiones humanas. En febrero de 1933, representantes de IG Farben acudieron a una reunión clave con líderes políticos en Berlín. Allí, Adolf Hitler expuso ante empresarios su programa de estabilidad autoritaria, rearme y eliminación de la influencia sindical. Solicitó apoyo financiero para consolidar su posición en el poder. Diversos grupos industriales realizaron aportaciones económicas. Entre ellos, ejecutivos vinculados al sector químico contribuyeron con sumas significativas para la campaña del Partido Nacional Socialista. A partir de ese momento, la relación entre el régimen nazi y grandes conglomerados industriales se estrechó. El Estado ofrecía contratos, protección y objetivos estratégicos. Las empresas aportaban capacidad técnica, infraestructura y producción a gran escala. Alemania necesitaba combustibles y cauchos sintéticos para sostener su programa de rearme. Y la experiencia acumulada por IG Farben en química industrial resultaba fundamental.
Dentro de esa estructura corporativa se encontraba Degesch, empresa asociada a la producción de Zyklon B, un pesticida a base de cianuro de hidrógeno, utilizado originalmente para la desinfección y el control de plagas. Con el tiempo, el producto fue empleado por las SS en los campos de exterminio. En determinados suministros destinados a campos de concentración, se solicitó la eliminación del agente irritante, que funcionaba como advertencia olfativa. Una modificación que facilitaba su uso letal en espacios cerrados. El vínculo entre la industria química y el sistema de campos se hizo aún más evidente con la construcción del complejo industrial de IG Farben, cerca de Auschwitz, en la localidad de Monowitz, Auschwitz III. Allí se levantó una enorme planta destinada a la producción de caucho sintético, Buna. El proyecto requería una fuerza laboral masiva, y el régimen proporcionó prisioneros del sistema concentracionario como mano de obra forzada. Miles de personas fueron obligadas a trabajar en condiciones extremas, con alimentación insuficiente y disciplina brutal. La mortalidad era elevada debido al agotamiento, la enfermedad y los castigos. Aunque la planta de Buna nunca llegó a producir caucho en cantidades operativas antes del final de la guerra, el proyecto representó una de las mayores colaboraciones industriales con el aparato represivo nazi. Documentos históricos posteriores revelaron también la existencia de correspondencia entre ejecutivos y autoridades del campo relacionada con el suministro de prisioneros para trabajos específicos. Además, en el entorno del complejo de Auschwitz operaban médicos de las SS como Josef Mengele, responsable de experimentos médicos criminales sobre prisioneros, incluidos gemelos y niños. La interacción entre industria, sistema concentracionario y experimentación humana formó parte de los cargos examinados tras la guerra. Con la derrota alemana en 1945, directivos de IG Farben fueron juzgados en procesos posteriores a los juicios de Nuremberg. La corporación fue desmantelada por las autoridades aliadas y dividida en varias compañías sucesoras, entre ellas Bayer, que volvió a operar como entidad independiente en la posguerra. Este periodo histórico dejó una huella profunda en el debate sobre la responsabilidad empresarial en contextos autoritarios, y sobre los límites éticos de la ciencia cuando se subordina por completo al poder político. Cobrar por experimentos médicos se convirtió en su rutina. Para Bayer y sus aliados, Auschwitz era una gigantesca máquina de facturación basada en el exterminio. Los ejecutivos vivían en un mundo de lujos, mientras a unos kilómetros sus esclavos morían de hambre. Celebraban banquetes en los comedores de la fábrica, levantando cotas de champán para brindar por los avances científicos. Se veían a sí mismos como los dueños de un nuevo orden mundial. Pensaban que la historia la escriben los vencedores, y ellos se sentían invencibles. Incluso cuando, en enero de 1945, las tropas soviéticas estaban a pocos kilómetros de la fábrica, la mayor preocupación de los directivos era borrar pruebas. Montones de documentos fueron reducidos a cenizas. Registros de la compra de las 150 mujeres, contratos de suministro de gas, fotografías de inspecciones a los barracones de los prisioneros. Todo debía desaparecer. Pero la burocracia alemana era implacablemente eficiente. Muchas copias sobrevivieron en otros departamentos, y empleados subalternos no pudieron quemarlo todo. Cuando los soldados aliados finalmente llegaron a Leverkusen y Frankfurt, encontraron un rastro de papel que delataba la farmacia del horror. La liberación de Auschwitz mostró al mundo una fábrica de IG Farben rodeada de cadáveres. Los fiscales estadounidenses, encabezados por Telford Taylor, no podían creer lo que veían. No juzgaban a simples soldados,
sino a los hombres más educados y cultos de Alemania. Doctores en química, expertos financieros, líderes industriales. En 1947 arrancó el juicio a I.G. Farben en Nuremberg, el sexto de los juicios secundarios. Taylor abrió con palabras contundentes. Estos hombres no eran solo criminales de guerra, eran los facilitadores indispensables del mal. Sin I.G. Farben, Hitler no habría tenido el gas para las cámaras, ni el caucho para sus tanques, ni la gasolina para sus aviones. Ellos fueron los verdaderos arquitectos del Holocausto. Los ejecutivos de Bayer se sentaron en el banquillo, mostrando indignación. Alegaban que solo eran empresarios siguiendo órdenes, y que desconocían lo que ocurría en las cámaras de gas, a pesar de que ellos mismos vendían el gas y manejaban el campo de esclavos al lado. Parecía que la justicia finalmente se impondría, hasta que la política internacional entró en escena. La Guerra Fría comenzaba. Estados Unidos necesitaba una Alemania fuerte y funcional para frenar a la Unión Soviética. Y para reconstruir Alemania, necesitaban a los químicos, a los gerentes, a los mismos hombres que habían servido a Hitler. Lo que ocurrió después de los juicios se convirtió en una de las mayores bofetadas a las víctimas de la historia. Los veredictos fueron increíblemente indulgentes. Muchos directivos que habían firmado la compra de esclavos recibieron solo unos pocos años de prisión. Otros fueron absueltos. La orden de disolver I.G. Farben terminó en el resurgimiento de sus filiales originales. En 1952, Bayer renació como empresa independiente. Los mismos hombres que habían supervisado el horror durante la guerra se quitaron el uniforme del cartel y se pusieron el traje de ejecutivos de la nueva Bayer. Fritz Termir, condenado por esclavitud y asesinatos masivos en Nuremberg, salió tras solo 5 años de prisión por buena conducta. Presidente del Consejo de Supervisión de Bayer, el hombre que había administrado Auschwitz volvía a controlar la ciencia para una vida mejor. La farmacia sobrevivió y creció más fuerte que nunca. Lavó su imagen con el milagro económico alemán, transformando laboratorios de guerra en centros de pesticidas y medicinas de consumo masivo. El mundo decidió olvidar porque necesitaba las pastillas y los químicos de Leverkusen, pero la sombra de Auschwitz nunca abandonó a la empresa. El ADN de la corporación no se borra con un cambio de nombre ni con publicidad brillante. La manipulación, la ausencia de ética y la prioridad del beneficio sobre la vida humana reaparecerían en décadas posteriores, en escándalos de sangre contaminada y herbicidas peligrosos. Alemania es un paisaje lunar de escombros, humo y silencio. En Leverkusen, las chimeneas de Bayer habían dejado de rugir. Los edificios que una vez representaron la vanguardia científica estaban en ruinas, marcados por bombardeos. El Consejo de Dioses había caído de su Olimpo. Los directivos que brindaban por la eficiencia de Auschwitz ahora se escondían en sótanos, quemando archivos mientras escuchaban rugir los tanques estadounidenses. Los aliados encontraron más que laboratorios. Descubrieron pruebas de una perversión que desafiaba toda lógica. Facturas de gas Ciclón B, cartas de compra de las 150 mujeres de Auschwitz a 170 marcos cada una, informes que detallaban cuánto tardaba un pulmón en colapsar bajo el efecto de sus gases. El general Dwight D. Eisenhower fue tajante. I.G. Farben debía ser disuelta por completo. La empresa es una amenaza para la paz mundial, declaró. Los planes iniciales eran desmantelar cada tubería, vender los reactores y prohibir que aquellos hombres volvieran a fabricar ni una sola aspirina. El mundo parecía exigir justicia, y la justicia parecía inminente. Pero un nuevo temor se filtraba en la diplomacia internacional. La Guerra Fría emergía. El telón de acero caía sobre Europa, y Estados Unidos y Gran Bretaña se dieron cuenta de algo incómodo.
Para frenar a la Unión Soviética, necesitaban una Alemania occidental económicamente fuerte. Y para eso necesitaban a los químicos, a los ejecutivos, a los mismos hombres que habían servido a Hitler. La justicia estaba a punto de sacrificarse en el altar de la conveniencia geopolítica. En agosto de 1947 comenzó el que debía haber sido el juicio definitivo contra el poder corporativo, el caso I.G. Farben, sexto de 12 juicios, ante tribunales militares estadounidenses en Nuremberg. No había militares de uniforme en el banquillo, sino 24 ejecutivos brillantes y educados de Bayer, BASF y Hoechst. El fiscal jefe Telford Taylor abrió el proceso con palabras que aún resuenan. Estos hombres no eran meros criminales de guerra, eran los tecnócratas del exterminio. Sin su ciencia, logística y ambición corporativa, Hitler jamás habría podido llevar a cabo sus planes de conquista y genocidio. Los cargos eran devastadores. Planear una guerra de agresión, apropiarse de bienes en territorios ocupados, esclavizar en masa y asesinar. Las evidencias de lo ocurrido en la planta de Buna, en Auschwitz-Monowitz, eran indiscutibles. Los fiscales presentaron documentos firmados por los propios acusados, donde la mortalidad de los prisioneros se discutía como si fuera un simple dato de producción. Sin embargo, los acusados no mostraron ni rastro de remordimiento. Se presentaron ante el tribunal con trajes impecables y una arrogancia que enfurecía a los supervivientes presentes. Su defensa fue un ejercicio magistral de manipulación legal. Sostenían que eran simples empresarios, sin control sobre decisiones políticas. Afirmaban desconocer el verdadero uso del Ciclón B, pese a que gestionaban las filiales que lo distribuían. Alegaban que la utilización de esclavos había sido una orden de las SS, imposible de contradecir sin arriesgar sus propias vidas. Solo obedecíamos las leyes de la economía de guerra, decían. Para ellos, las 150 mujeres adquiridas en Auschwitz no eran seres humanos, sino simples estadísticas. El mundo esperaba sentencias ejemplares, cadena perpetua para los responsables y duras condenas para el resto. Pero la política internacional había cambiado. En Washington, la prioridad ya no era castigar a los nazis, sino reconstruir Alemania como muro frente al comunismo. Los jueces estadounidenses, condicionados por este giro, dictaron penas que horrorizaron a las víctimas. De los 24 acusados, 10 fueron absueltos por completo. Los otros 13 recibieron sentencias ridículas de entre 1 y 8 años, descontando el tiempo que ya habían pasado bajo custodia. El mensaje era evidente. El crimen corporativo, incluso genocida, se paga barato si eres útil a los nuevos dueños del mundo. Fritz Termer, el ejecutivo que supervisó la construcción de la fábrica de esclavos en Auschwitz, y defendió el trabajo forzado, alegando que los prisioneros no estaban acostumbrados a laborar, recibió solo 7 años. Salió en 1950, tras cumplir menos de 3. La farmacia no solo había sobrevivido al juicio, había ganado. El camino hacia la resurrección estaba despejado. En 1951, IG Farben, el gigante que Eisenhower quería aniquilar, fue oficialmente dividido. No destruido, solo fragmentado en sus componentes originales, Bayer, BASF y Hoechst. Era como si el monstruo se hubiera partido en 3, conservando la misma genética, la misma ambición y los mismos líderes. Bayer renació oficialmente como empresa independiente en Leverkusen. Aquí la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Tras un escándalo de tal magnitud, uno esperaría que la empresa se distanciara de sus antiguos líderes nazis, buscando caras nuevas, sangre fresca y ética renovada. Nada más lejos de la realidad. En un acto de cinismo absoluto, los mismos hombres que habían salido de las cárceles aliadas
retomaron sus antiguos cargos. Fritz Termer, el hombre que había comprado mujeres en Auschwitz, se convirtió en 1956 en presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. El arquitecto del Holocausto industrial se transformaba en el rostro de la Bayer democrática. No fue un caso aislado. Ulrich Haberland, otro veterano de IG Farben, fue nombrado director general. Karl Winacker, colaborador del régimen, asumió el mando de Hoechst. La farmacia no solo permanecía abierta. Los mismos farmacéuticos estaban de regreso tras el mostrador. Comenzó entonces el mayor lavado de imagen corporativo de la historia. Bayer necesitaba que el mundo olvidara las cámaras de gas y recordara la aspirina. Invirtieron fortunas en publicidad. El lema «Ciencia para una vida mejor» se imprimió en la mente de los consumidores. La cruz de Bayer volvió a brillar en estadios, farmacias y vallas publicitarias, de Nueva York a Tokio. Recuperaron sus patentes internacionales y lucharon para reconquistar la marca aspirina en todos los mercados. Se presentaron como el símbolo del milagro económico alemán, una empresa de científicos pacíficos dedicada a la salud y al progreso. Leverkusen floreció de nuevo. Sus habitantes, muchos de ellos antiguos trabajadores de la guerra, guardaron silencio. El pasado se enterró bajo marcos alemanes y promesas de prosperidad. Pero el ADN de la corporación no se borra con marketing. La cultura de beneficio a cualquier precio, heredada de Karl Duisberg y los líderes de IG Farben, seguía viva. En los años 60, esa misma falta de escrúpulos reapareció en escándalos que demostraron que Bayer nunca había cambiado. Solo cambió su uniforme de la SS por bata blanca de laboratorio y una sonrisa corporativa. Aunque la compañía trató de distanciarse de otros desastres farmacéuticos de la época, la mentalidad de la industria química alemana posguerra permanecía intacta. Un ejemplo clave fue el escándalo de la talidomida, comercializada en Alemania como Contergan. Aunque el fabricante original fue Grünenthal, la red de patentes, químicos y marketing estaba dominada por la escuela de Leverkusen. Bayer, mientras tanto, se lanzaba a conquistar nuevos mercados en el tercer mundo. En América Latina y el sudeste asiático encontraron escenarios perfectos para expandirse sin las regulaciones que surgían en Europa y Estados Unidos. Comenzaron a vender pesticidas extremadamente tóxicos, muchos derivados directos de investigaciones sobre gases venenosos de la guerra. A los campesinos de Brasil y Colombia se les suministraron químicos que no solo exterminaban insectos, sino que resultaban letales para los humanos. Los mismos especialistas que habían calculado la toxicidad del Zyklon B, ahora medían la fuerza de los organofosforados. Miles de trabajadores rurales cayeron enfermos, sufrieron deformidades y murieron. Mientras tanto, los representantes de ventas de Bayer, como habían hecho con la heroína a principios del siglo XX, aseguraban que sus productos eran totalmente seguros si se utilizaban correctamente. La empresa también comenzó a expandirse en el mercado de productos sanguíneos y vacunas. En los años 70 y 80 se gestaría uno de sus crímenes más modernos y letales. Un delito que demostraría que, para Bayer, la vida humana seguía valiendo lo mismo que en Auschwitz, apenas el precio de un trimestre de ganancias. A finales de los años 60, Bayer era nuevamente una de las compañías más poderosas y respetadas del mundo. Fritz Termer falleció en 1967, reconocido como ciudadano distinguido, rodeado de honores y riquezas. En su funeral, se le recordó como un pionero de la industria química, sin mención alguna a las 150 mujeres de Auschwitz, ni a los esclavos de Monowitz. La amnesia era completa. Bayer había logrado lo imposible, separar su producto de su pasado. Millones de personas
consumían sus medicamentos diariamente, sin imaginar que los cimientos de la compañía estaban construidos sobre fosas comunes. La cruz de Bayer se transformaba en un símbolo de esperanza, mientras que el gas que fabricaron seguía siendo el emblema del horror absoluto. La historia, sin embargo, no avanza en línea recta. Es un círculo que siempre regresa al punto de inicio. La arrogancia de los ejecutivos y su convicción de estar por encima de la ley y la moral prepararon el terreno para el próximo gran desastre. En los laboratorios de Bayer, un nuevo virus estaba a punto de encontrarse con la codicia corporativa. En la próxima entrega abordaremos la era moderna, con el escalofriante caso de la sangre contaminada con VIH, donde Bayer vendió conscientemente medicinas mortales a miles de niños hemofílicos para proteger sus ganancias. Veremos cómo el espíritu de Auschwitz persistió durante los años 80 y 90, mientras la compañía seguía cobrando vidas y el mundo miraba hacia otro lado. A finales de los años 70, Bayer ya no buscaba redimirse. Se había convertido en una potencia global, y su cruz dominaba el mercado sanitario mundial. La compañía dejó atrás el humo y la suciedad de las fábricas de carbón, para entrar en la era de la biotecnología y la medicina de precisión. Sus laboratorios eran templos de cristal, donde se desarrollaban soluciones para enfermedades que antes eran condenas de muerte. Uno de esos problemas era la hemofilia, una enfermedad genética que impide la coagulación de la sangre. Para un hemofílico, un golpe leve podía provocar hemorragias internas graves, y un simple corte podía ser mortal. Durante siglos, estos pacientes vivieron con miedo, entrando y saliendo de hospitales con una expectativa de vida corta. Entonces, la división biológica de Bayer en Estados Unidos, conocida como Cutter Biological, presentó un fármaco milagroso, el factor 8, un concentrado de proteínas extraído de plasma humano que otorgaba a los hemofílicos la libertad de inyectarse en casa y llevar una vida normal. El producto, extremadamente caro de producir, era conocido en los círculos financieros como oro líquido. Pero la producción de este oro escondía un secreto mortal. Para cada dosis se necesitaba plasma de miles de donantes, y Bayer no siempre elegía a los más saludables. El plasma provenía de prisioneros en cárceles estadounidenses, adictos en barrios pobres, y personas en países del tercer mundo que vendían su sangre por unos pocos dólares. Miles de donantes se mezclaban en enormes tanques, una ruleta rusa biológica. Si uno estaba infectado, todo el lote quedaba contaminado. Bayer era consciente de los riesgos de hepatitis y otros virus, pero el negocio era demasiado rentable como para detenerse. A comienzos de los 80 surgió un nuevo enemigo, el VIH. Mientras el virus se extendía, los hemofílicos empezaron a enfermar. Para 1983, la evidencia era irrefutable. El factor 8 transmitía SIDA a sus pacientes. Los niños que antes podían jugar libremente, ahora enfermaban gravemente. Las familias que confiaron en la cruz de Bayer veían cómo sus hijos se consumían. Bayer enfrentó una decisión: retirar el producto y perder millones. En 1984, desarrollaron un proceso de calentamiento del concentrado que eliminaba el virus, haciendo seguro el medicamento, y comenzaron a venderlo en Estados Unidos y Europa Occidental. Pero la compañía mantuvo millones de dosis contaminadas en sus almacenes. Tenían dos opciones: destruirlas y asumir pérdidas, o venderlas en países con regulaciones más laxas. Eligieron la segunda opción. Investigaciones y documentos internos revelaron una estrategia que solo puede calificarse de criminal. Mientras el producto seguro se distribuía en países ricos, el contaminado se exportaba a Hong Kong, Taiwán, Malasia, Argentina y México.
Imagina ser un ejecutivo de Bayer en 1985. Frente a ti está un informe que advierte que el lote de factor 8 destinado a Taiwán tiene un alto riesgo de estar infectado con VIH. Sabes que hay un producto nuevo y seguro justo al lado, pero también sabes que enviar el lote viejo hará que los números de la compañía luzcan mucho mejor al cierre del mes. Bayer decidió enviar el medicamento antiguo y se aseguró de que las autoridades locales no exigieran el producto seguro. En Hong Kong y Taiwán, los representantes de la empresa afirmaron que el lote viejo era igual de confiable y que el nuevo era demasiado caro. Engañaron deliberadamente a médicos y ministerios de salud, generando lo que se convertiría en una masacre silenciosa. Miles de hemofílicos en Asia y América Latina fueron infectados a sabiendas por la empresa. Muchos de ellos eran niños. En Taiwán, más de 100 hemofílicos contrajeron VIH directamente por el factor 8 de Bayer. En Hong Kong, la cifra fue similar. Cuando las familias y activistas empezaron a hacer preguntas, Bayer respondió igual que en los juicios de Nuremberg: negación y confusión. Alegaron que la ciencia de entonces no era concluyente, aunque sus propios documentos internos demostraban lo contrario. Sostuvieron que habían actuado de manera ética según los estándares de la época. La crueldad de esta decisión es difícil de comprender. No fue un error técnico, sino una elección contable. Para Bayer, la vida de un niño en Malasia o Argentina valía menos que desechar un lote de medicamento viejo. Era el espíritu de IG Farben reencarnado en la era de la globalización. Ciertas poblaciones prescindibles, mientras el beneficio corporativo fuera suficiente. A finales de los 90, el escándalo estalló en la prensa internacional. Gracias a investigaciones del New York Times y otros medios, Bayer enfrentó una avalancha de demandas. Pero nuevamente, la compañía demostró que sabe manipular el sistema. En lugar de ir a juicio y arriesgar la cárcel de sus ejecutivos o una verdad pública, Bayer usó su poder financiero para sofocar el problema. Pagaron cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales, pero con condiciones estrictas de confidencialidad. Las víctimas recibían dinero para sus tratamientos, pero no podían hablar con la prensa ni admitir la culpabilidad de Bayer. Compraron el silencio de los afectados. Nunca hubo una disculpa pública, ni un ejecutivo procesado por asesinato o negligencia criminal. Para la compañía, el escándalo fue solo un costo más de hacer negocios. Una cifra negativa que se compensaría vendiendo el próximo pesticida o medicamento para el colesterol. Este episodio mostró que la desnazificación de Bayer había sido superficial. La estructura de poder, la obsesión por el dividendo, y la visión de los pacientes como simples consumidores de riesgo seguían intactas. Al llegar al nuevo milenio, Bayer se preparaba para su siguiente gran transformación. Ya no bastaba con dominar la medicina, querían controlar la comida. La empresa puso sus ojos en otra compañía, con un historial tan oscuro como el suyo: Monsanto, una empresa estadounidense creadora del agente naranja y de los PCBs. La fusión de estos gigantes prometía crear el monopolio químico más poderoso y peligroso de la historia, capaz de controlar no solo los medicamentos, sino también el ADN de los alimentos. En la próxima y última parte, exploraremos el acto final de esta tragedia: la compra de Monsanto, la lucha por el glifosato y cómo, después de 160 años de escándalos, guerras y muerte, Bayer sigue siendo una de las corporaciones más influyentes del mundo. La cruz de Bayer quizá no es un símbolo de ayuda, sino la marca de un imperio que nunca dejó de ver al ser humano como simple mercancía. Al llegar al siglo XXI, la compañía ya no se conformaba con hospitales y botiquines. Sus líderes, herederos del espíritu de Carl Duisberg,
entendieron que había algo aún más poderoso que la medicina: la comida. Controlar la semilla antes de que toque la tierra significaba un poder que ningún dictador del siglo XX pudo imaginar. Bayer ya era un gigante en pesticidas, pero buscaba el monopolio total. En 2016 lanzaron la operación más ambiciosa de su historia: poner sus ojos sobre Monsanto. No era una empresa cualquiera. Habían creado los PCBs, contaminando ríos y ecosistemas durante décadas. Bayer quería apropiarse de su tecnología, su influencia y, sobre todo, su poder sobre lo que el mundo come. Monsanto era la creadora del agente naranja, el defoliante químico que arrasó las selvas de Vietnam, y dejó un legado de malformaciones y cáncer entre soldados y civiles. También controlaban las semillas transgénicas y el herbicida más vendido del planeta, Roundup, basado en la molécula conocida como glifosato. Cuando Bayer anunció la adquisición de Monsanto por $63.000 millones, los analistas financieros lo llamaron una consolidación estratégica. Pero ambientalistas e historiadores lo denominaron el matrimonio del infierno. Era la fusión del veneno europeo con el veneno estadounidense. Los inventores del gas Ciclón B uniendo fuerzas con los creadores del agente naranja. A pesar de protestas internacionales, el acuerdo se concretó en junio de 2018. Bayer, intentando limpiar la imagen de su nueva adquisición, tomó una medida sin precedentes: eliminó la marca Monsanto del mapa. La etiqueta desapareció, pero sus productos, empleados y sobre todo sus deudas legales pasaron a formar parte del imperio Bayer. La Cruz Azul ahora protegía al rey de los herbicidas. Pero como la historia ha enseñado a Bayer, las deudas siempre regresan. Solo meses después, un jardinero escolar en California, llamado Dwayne Johnson, con un linfoma no Hodgkin terminal, llevó a la empresa a juicio. Johnson había usado Roundup durante años y aseguraba que el glifosato le había causado el cáncer. Bayer replicó con su estrategia histórica de negación: estudios financiados por ellos mismos, ataques a la credibilidad de científicos independientes y toda la maquinaria legal de la corporación. Pero esta vez, el jurado tuvo acceso a los Monsanto Papers, correos electrónicos internos que demostraban que la compañía sabía desde hacía décadas sobre riesgos serios del glifosato. Los documentos mostraban cómo redactaban estudios científicos por encargo y pagaban a terceros para firmarlos como independientes, y cómo presionaban a las agencias regulatorias para ignorar los resultados negativos. Johnson ganó el juicio. El jurado no solo le otorgó compensación económica, sino que impuso una multa punitiva masiva, declarando que Bayer actuó con malicia y opresión. Esta fue la primera grieta en el muro de cristal. Detrás de él llegaron miles de demandas. Agricultores, jardineros, familias cuyos hijos jugaban en céspedes rociados con el químico. Para 2020, Bayer enfrentaba más de 125.000 demandas solo en Estados Unidos, y tuvo que reservar $16.000 millones para intentar resolverlas. Sus acciones cayeron, y los inversionistas exigían la cabeza de los directivos. Pero la farmacéutica demostró, una vez más, su capacidad de adaptación. No retiraron el producto globalmente, solo cambiaron etiquetas, movieron activos, y continuaron vendiendo glifosato, especialmente en países con leyes débiles. Si vemos la historia completa de Bayer, desde aquel taller de tintes de 1863 hasta su imperio biotecnológico actual, emerge un patrón constante. No son accidentes, es un método de operación. La compañía ha perfeccionado el arte de externalizar el dolor. Gana dinero vendiendo la cura, pero gana mucho más ignorando el daño. Vendieron heroína para la tos, y luego otros fármacos para tratar la adicción. Vendieron gas para piojos, y luego gas para matar personas.
Vendieron sangre contaminada porque era más rentable que desecharla. Y compraron Monsanto para controlar la vida misma, aún sabiendo que adquirían un legado tóxico. La ética es un contaminante para Bayer. Sus líderes actuales no son nazis ni traficantes del siglo XIX, sino profesionales de élite que sirven a la misma lógica de poder. Una cruz que ahora actúa como espada. Hoy dominan la edición genética, rediseñan el ADN de plantas y buscan curas para enfermedades imposibles. Y eso es lo más inquietante. El mundo depende de Bayer. Necesitamos sus vacunas, sus medicinas, su innovación. Nos han hecho dependientes. Igual que en 1900, los pacientes dependían de su heroína. Hemos recorrido 160 años de sombras. Los jarabes de heroína, las botas en Auschwitz, los hemofílicos infectados con VIH, los cultivos rociados con químicos letales. ¿Podemos perdonar a Bayer? Sus defensores dirán que salvaron millones de vidas con aspirina y antibióticos modernos, y que no podemos juzgar a una empresa del siglo XXI por los crímenes de IG Farben. Pero la historia no se puede cerrar como un libro. Vive en archivos, cicatrices y en la conducta presente de las corporaciones. Una compañía que antepone el beneficio a la vida humana, una y otra vez, no comete errores, sigue su naturaleza. La próxima vez que entres a una farmacia y veas esa caja blanca con la cruz azul, haz una pausa. Recuerda que detrás del alivio que buscas hay siglos de tragedias. La ciencia es poderosa, pero en manos de la codicia se convierte en arma. Bayer sigue abierta. Sus luces brillan. Sus empleados sonríen, pero en sus sótanos el gas fluye. La heroína permanece embotellada, y la vida humana sigue siendo una cifra más en el balance. Ciencia para una vida mejor, dicen. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿La vida de quién?